manuales también, en los manuales instructivos, por eso se llaman manuales instructivos, porque en los manuales siempre trae instrucciones. Por ejemplo, hay manuales, se compra uno en la casa un mueble, cualquier mueble o cualquier electrodoméstico y dice manual de instrucciones. Viene como especie de un libro pequeño, pues mediano o pequeño, y en ese pequeño manual vienen las instrucciones, o sea, qué se debe seguir, por ejemplo, para armar un mueble que compramos en la casa o para armar un televisor. Se compra un televisor, pues ahí está, uno mira de una el texto instructivo, o sea, el manual de instrucciones, y en el manual de instrucciones me da a conocer lo que debo hacer para que me quede perfecto armado el televisor o instalado el televisor y no nos vaya a fallar. Las instrucciones, ya les dije que se debían seguir en orden cronológico, es decir, desde el principio hasta el fin. Todo debe seguirse paso a paso para tener un excelente resultado. Ya dijimos que se encontraban en los manuales, en los reglamentos, que yo les daba el ejemplo del manual de convivencias. En el manual de convivencias hay una serie de instrucciones que si seguimos esas instrucciones en orden cronológico, vamos a obtener buenos resultados al finalizar el año escolar. Las guías. En las guías pasa lo mismo. En las guías hay, en las preguntas a veces hay introducciones. Esas introducciones nos llevan a de qué forma vamos a desarrollar las preguntas. O si no, se hacen preguntas y si seguimos la instrucción de las preguntas, qué es o cómo definiría usted el tema, o sea, así, entonces tenemos en cuenta qué nos preguntan y sabemos resolver las guías, porque seguimos en orden cronológico las instrucciones. Orden cronológico, ya les he dicho, es en un orden estricto, sin pasar detalles, porque si no seguimos instrucciones, los resultados son regulares. Hay que seguir instrucciones. También dijimos que en las prescripciones médicas, las prescripciones médicas son aquellos, dijéramos, como documentos que nos da el médico para decir de qué manera nos vamos a tomar los medicamentos que nos manda. Y hay que seguir instrucciones porque si el médico dice cada hora una pastilla, pues debe ser cada hora. Pero si el paciente no pone en práctica esas instrucciones y se toma que cada 3 horas, pues el medicamento no va a ser igual que cuando seguimos las instrucciones. De lo importante que es seguir instrucciones para obtener buenos resultados. Esa es la conclusión. Entonces, ustedes se dan cuenta que es importantísimo seguir las instrucciones. Sabi, tan pronto terminas, alza la mano para yo pasar la diapositiva. Por favor. Ya voy, profe. Sí, señor, tranquilo. Entonces, Emily, con este repaso que te hice, con este refuerzo que hicimos ahorita, ya puedes estar segura para contestar la evaluación oral que te voy a hacer. Y si no, vuelva a leer bien la diapositiva, apréndala bien, ¿sí? Bien aprendida. Y ya te hago la pregunta. Cuando estés lista, alza la manita para yo verte y te pregunto.
Profe, ya estoy lista. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, entonces te pregunto, ¿para ti qué es el texto instructivo? Para mí puede ser muchas cosas, Sí, muchos tipos de instrucciones. sí, que se tienen en cuenta para qué. Para poder armar o también para cocinar Sí. una comida o armar armar un electrónico. Un aparato electrónico, un mueble. Muy bien, entonces, el texto instructivo, cuando instructivo de una vez da la idea que son instrucciones. Las diferentes instrucciones, voy a ver si lo puedo pasar. ¿Sí? Bueno, ya lo puedo pasar, ¿cierto? Esteban, sabe, ¿sí? ¿Puedo pasar? Bueno, entonces pasamos donde dice estructura del texto instructivo. Bueno, con Emily. Muy bien, Emily. Ahora, ¿en dónde, dame uno o dos ejemplos donde puedes encontrar instrucciones? O sea, donde haya textos instructivos. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, como en mi familia. Podría ser que en mi familia, como hay tantos pequeñitos, pues en mi familia compramos juguetes para pequeños y toca armarlos. Entonces las instrucciones serían de, por ejemplo, mi, mi Sí, van. exacto. Entonces, en los manuales, en los manuales. ¿Y en qué otro? En manuales instructivos. ¿En qué otro me dices? También diría yo en mi pastel, que a mí me gusta el pastel. Por ejemplo, en algo de comidas. Pastel. El ¿Será que hay menú. textos instructivos? El menú. Sí, en el menú, claro. En el menú diario, o sea, de las comidas, hay también que seguir instrucciones porque dice, bueno, vamos a preparar una torta de queso. Entonces, inmediatamente miramos a ver qué hacemos primero, que debemos tener listos los implementos, los elementos, los ingredientes para cocinar. Luego de que tengamos todos los ingredientes, decimos, bueno, primero qué es, entonces mantener bien limpio el horno donde vamos a meter la torta. Bueno, bien limpio. Luego vamos ahora sí a ingrediente por ingrediente. Entonces, la harina, revolvemos la harina, dice primero, revolver 7 cucharadas de harina, por ejemplo. A esa harina, cuando ya esté revuelta con azúcar, se le echan 3 huevos. Entonces los 3 huevos también, como dice, hay que batirlos constantemente, entonces los vamos batiendo. Esas son las instrucciones. Por lo tanto, en recetas culinarias o gastronómicas, también hay texto instructivo en las recetas culinarias o gastronómicas. Culinarias es de la cocina, gastronómicas es el sinónimo de culinaria o viceversa. Gastronómica sinónimo de culinaria. Entonces, eso es lo referente a, como decía Xavi, em, que es el menú. Entonces, se llaman recetas gastronómicas o de culinaria. Muy bien. Bueno, Emily, muy bien. Entonces, ya tienes nota de acá en lo de participación. Participación y lo de este tema. Bueno, entonces está lo de estructura del texto instructivo. Emily, ya lo habías copiado, ¿cierto, Emily? Vas reforzando el tema, lo vas leyendo en la diapositiva mientras tu compañero termina de copiar la diapositiva. Y continuamos y luego sí ingresamos a copiar las características. Profe, por cierto, llegó. Sí, ya lo copiaste. Entonces, de ahí también te voy a hacer una pregunta de en qué consiste la estructura del texto instructivo. Entonces me va a decir que tiene unos elementos como son el título, también elementos, secuencias y características, que es lo que va a copiar ahorita. Entonces, esos cada uno tiene su significado. El texto.
perdón, el título. El título se refiere a que debe ser sencillo, claro, breve y directo. Directo. Entonces, directo y lineal. Cuando es lineal, es en una misma dirección. Que si vamos a decir que si ese texto está armado o está construido para personas de un lenguaje cotidiano, pues debe ser el lenguaje muy sencillo, adaptado a palabras que el público puede entender. Y si es si hay, por ejemplo, salen los manuales o instructivos para los médicos, para los científicos. Entonces ya hay un lenguaje técnico, o sea, un lenguaje que solo lo utilizan en la medicina y los científicos en sus trabajos de ciencia. ¿Ve? Entonces, ese es el lenguaje técnico. Y en lo demás, por ejemplo, viene un manual instructivo de recetas de cocina. Entonces ahí es un lenguaje coloquial, dijéramos así. Coloquial quiere decir que el lenguaje que utilizamos a diario, o sea, en la cotidianidad. Ese lenguaje se utiliza para esos tipos de textos instructivos que tengan un lenguaje entendible, que se pueda entender, que sea un lenguaje lineal, o sea, directo, quiere decir que se adapte al conocimiento de las personas que están leyendo o que están haciendo o que están utilizando ese texto instructivo, que no hayan por completo lenguaje técnico, o sea, palabras que se refieran, por ejemplo, a la ciencia, a lo científico, a la medicina, sí, al lenguaje técnico, o sea, de más conocimiento, sino que sea de lenguaje cotidiano para poderlo entender. Por favor, Sabi, si ya terminaste, me avisa para poder pasar la diapositiva y continúan escribiendo. ¿Escribimos esa también, la que está en Sí, pantalla? claro, eso debe escribirlo. Yo creí que estaba terminando. Es que eso ya lo tiene Emily y van a copiar es la próxima, por lo que no viniste, pero yo te mandé la diapositiva. Yo la mandé. Se envió ese correo con la diapositiva. Cópielo más prontico porque no nos va a alcanzar el tiempo. Dile que tú tomas la foto. Que tranquila. O tomas también la foto, como quieras. Sí, también. Eso le ayuda. Porque las diapositivas son importantes, es el resumen del tema que tratamos para poder desarrollar las guías, si no las han desarrollado, y para desarrollar los quizzes, que ya los quizzes, el viernes ya tienen el primer quiz. Entonces, ya. Tuve los de matemáticas. Dime. De matemáticas, lo de Es que cada día hay uno. Por ejemplo, está el día de matemáticas, que es ese día, pero el viernes es el de español el viernes. Entonces ya tienen el quiz, yo lo envío y a las 24 horas me envían ya con respuestas para yo poderlo calificar. Bueno. Sabi, ¿ya puedo pasar la diapositiva? ¿Sí? ¿Me avisas, por favor? ¿Sí? ¿Ya? Señora. Sí. No. Ay, Dios. Entonces, característica. Esa también es otra diapositiva para copiar. Características del texto instructivo. Las características. Anteriormente estaba los elementos, o sea, la estructura. La estructura es, como yo les decía, que es lo que envuelve al texto instructivo. ¿Qué lo envuelve?
título, los elementos, las características y las secuencias. Entonces, todo eso tiene un texto instructivo y de cada uno nos decía qué era. Los elementos, para Sabi, que no vino ese día, estoy explicando, y para Emily también porque refuerza más. Los elementos son aquellas instrucciones que nos da el texto instructivo. Y entre los elementos, lo primero que está es, si vamos a armar un mueble, hay que tener los recursos para poder armar ese mueble, como son el martillo, las llaves para apretar tornillos o aflojar tornillos, los tornillos, las tuercas, todo eso que se necesita ¿Las para herramientas? armar un mueble. Y si es para una receta de cocina, un instructivo de cocina, entonces, o de gastronómica o de culinaria, entonces ya es diferente, ya que el horno, tenerlo preparado, la estufa si la necesitamos, todos los implementos de picar, el cuchillo, la cuchara, todo hay que tener en cuenta. Y las instrucciones, que primero la harina, que luego los huevos, ¿ve? Todo eso se debe tener en cuenta y seguir las instrucciones en orden cronológico, o sea, en un orden estricto para que tengamos buenos resultados. Majo, ¿sí no? ¿Sí no? Dime, no te Majo, entendí. ¿sí no? No. ¿No? Ay, me ¿Quién? parece Ah, mejor. María José Rincón. María ¿Dónde José. está María José Rincón? Ay, Mírala acá. vale. Rodríguez Rincón, María José. María José Rodríguez. Buenos días, María José. ¿Me escuchas? ¿Profe? Sí, Bueno, profe. bueno, bienvenida María José, que le estaba extrañando porque no te habías presentado a estas clases y anteriormente eran a las asesorías o tutorías. Pero bienvenida. El internet, profe, el internet. En internet usted veía todo, o sea, está al día, porque hemos visto varias clases y últimamente hemos pasado a diapositivas. Las diapositivas son el resumen o la síntesis del tema que se trata en la clase. Es que, Yo te... profe, a veces pagamos bien el internet, pero a veces no lo quitan. Y no Ay, sabemos no. por qué. Y ahora es Como por Classroom, María José, ahora y para todos. Por Classroom todo, se les envía tareas, actividades, los quizzes que van a hacer a partir del viernes pero español, los otros ya están funcionando, los de las otras áreas. Y es todo por Classroom, por favor, por Classroom. Nada por el correo electrónico, porque sinceramente yo casi no tengo tiempo de mirar el correo. A veces cuando ya por la tarde tengo tiempito, lo miro y entonces ya es un poco tarde a veces. Entonces es mejor por Classroom que, clase. sí, por Classroom. Todo por Classroom. Y por favor, María José, si no tienen las guías, me dices cuáles diapositivas no tienes. Yo las voy escribiendo aquí y a ver si se las puedo enviar, porque eso es importante tenerlas. Te las envío por Classroom para que las recibas y las estudies, porque ya pues no vino sino una vez y hasta hoy. Entonces, bienvenida y por favor pone bastante cuidado para seguir adelante. Porque el viernes es el quiz, pero es de las guías del 27 al 30 de abril. De abril. Esa guía es la que voy a evaluar. En vivo tiene 3 preguntitas, creo que son 3 preguntas, me las contestan bien contestadas, que se entiendan, y yo las califico y les envío nuevamente el resultado o lo que haya que enviar. Listo. Entonces continuamos. Características del texto instructivo. María José puede copiar esto y después te envío la otra. Hoy te envío esta diapositiva, te la envío porque Ok, no nos alcanza profe, el tiempo. lo estoy copiando, ¿vale? Sí, cópialo prontico porque ya se nos va el tiempo. Y entonces
estoy lista para pasar la diapositiva, para pasarla a lo que sigue, que son las características. Las características son, esto es las características, lo que están copiando, ¿sí? Estamos viendo lo de características. La conclusión, que es lo que sigue, es precisamente lo mismo del tema, lo mismo de las conclusiones, pero en uno solo que dice conclusiones. Es importante tener en cuenta las instrucciones de los manuales para obtener buenos resultados. Esa es la conclusión, es cortica. Pero entonces, por favor, afánenle a copiar esta, que dice, emplear un lenguaje claro, sencillo y lineal. Ya les explicaba que lineal es cuando se utiliza los manuales con términos que entienda el público. Y si es con términos técnicos, es para medicina, generalmente para las profesiones, para los trabajos, tienen el lenguaje técnico. Ese es el lenguaje lineal. O sea, todo va en vía directa. El lineal es en vía directa, todo a una misma dirección. Que si es instructivo, un manual instructivo para gente del público, o sea, para lenguaje coloquial o lenguaje de diario, entonces ese lenguaje solamente, no tiene que ir mezclado con técnico, porque muchas veces todas las personas no tienen la capacidad de tener definido esos conceptos y se les complica entonces. Por eso hay diferente, unos de lenguaje técnico y otros de lenguaje solamente para el público. En los instructivos, para enumerar las instrucciones, vienen gráficas, vienen emoticones también, números, asteriscos, guiones. ¿Ve? Todo eso trae un instructivo para diferenciar la secuencia de los pasos, ¿sí? Que para no escribir primero, segundo, tercero. Inclusive en algunos manuales se escriben primero, segundo. Es para que primero seguir la primera instrucción, luego la segunda, luego la tercera, y así hasta terminar. Porque todo debe ir en orden cronológico, que ya lo dije anteriormente. Todo en orden cronológico para tener buenos resultados. El manual instructivo suele venir acompañado de dibujos, de gráficas y de ilustraciones. Y también de texto, pero lo de texto es más bien poco. Es más bien pequeño lo de texto, solamente se dan las instrucciones muy breves, en resumen. Y de resto viene en ilustraciones, en dibujos que llama más la atención al lector. ¿Listo? Pasamos la diapositiva. Entonces, la paso para continuar. Conclusión. Escriben, esa es la conclusión. Conclusión. Seguir o indicar una instrucción, ya se la dije, es importante para el objetivo que se desea alcanzar. Aquí dice seguir o indicar una instrucción. Ahí la tengo que una, pero varias instrucciones, porque el manual de instrucción trae varias instrucciones, pero que aquí va encaminado a que si seguimos una instrucción, nos va bien en el resultado que deseamos lograr. Y si es un manual de varias instrucciones, si cumplimos todas las instrucciones en orden cronológico, tenemos como finalidad que el resultado fue excelente. Eso es, y ahí termina el tema, ya lo copiaron. Para la próxima, reforzar para evaluar el tema. Hay que reforzar la diapositiva, repasarla, que es un texto instructivo, cuál es la estructura del texto instructivo, qué partes principales tiene, que es el título, los elementos, las características, ¿ve? Y luego la conclusión, que hay que seguir en orden cronológico las instrucciones para obtener un resultado exitoso. ¿Listo? Ahí terminamos. Por favor, para la próxima clase, ya deben tener hasta la página 12. Voy a revisarles la 9 y la 10. La 9 y la 10.
Lo que no han entendido, por favor, me traen bien específico para yo poderles explicar lo que no entienden de ortografía, del módulo de ortografía, porque hay que trabajarlo, hay que seguirlo trabajando. Quien ya tenga hasta la 10, pues puede seguir con la 11 y la 12. Y vamos cada día. La próxima clase es solamente para ortografía. Les hago la evaluación de esto, del texto instructivo, y seguimos trabajando en el módulo de ortografía, revisando a ver dónde van, qué no entendieron, si se les presenta alguna dificultad para explicar todo eso. Bueno, me despido y ya casi se corta la comunicación. Hasta luego, que estén muy bien, que tengan un lindo día y mi Dios los bendiga. Y el eslogan es: debemos ser tolerantes con todas las personas que nos rodean, especialmente con los papitos. Chao, que estén muy bien. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.